El buque de guerra más poderoso del mundo navega por el Atlántico. El acorazado alemán Bismarck puede destruir con sus cañones cualquier barco de la flota aliada. Los británicos deberán recurrir a un grupo de valientes aviadores volando en anticuados biplanos Swordfish para hundir el formidable acorazado de Hitler. Mediante animación por ordenador, recrearemos un combate aéreo sobre el mar. Seremos testigos de una lucha a muerte entre el mayor acorazado alemán y los aviones que le acosaron desde el cielo. Presenciaremos la batalla, analizaremos las tácticas, reviviremos el hundimiento del Bismarck. La caza del Bismarck. 24 de mayo de 1941. Al amanecer, dos mortíferos buques de guerra alemanes navegan por las frías aguas del Atlántico Norte. El crucero pesado Prince Eugene dirige la formación. Le sigue una inexpugnable fortaleza de acero, el acorazado Bismarck. Para el Bismarck, el mayor barco de guerra votado hasta entonces era su primera travesía bélica, una misión de alto secreto, con el nombre en código de Ejercicio Ring. El plan alemán, introducirse en el Atlántico y atacar por sorpresa a los convoyes aliados. Eran vitales para Gran Bretaña. Sin ellos, la nación sucumbiría. Si un buque como el Bismarck avistaba un convoy, ningún barco de escolta podría hacerle frente. Karl Lindemann era el capitán de aquel gran barco, pero esta misión era tan importante que el almirante Gunther Lungen estaba al mando de la operación. A bordo del barco iba también Heinrich Kund, maquinista de 24 años. A bordo del Bismarck, todos éramos conscientes de lo que implicaba aquella misión. Sabíamos que tripulábamos el acorazado más poderoso que existía, pero también que los ingleses eran más numerosos y que podía ocurrirnos cualquier cosa. Sin que los alemanes lo supieran, a 30 millas al sureste, dos barcos británicos se dirigían hacia ellos para interceptarlos. El acorazado Prince of Wales y el orgullo de la flota británica, el HMS Hood. El almirante Lancelot Holland iba en el Hood al mando de la operación. Ted Briggs era entonces un señalero de 18 años. Tenía una fama increíble. Era el barco más poderoso conocido hasta entonces. Era el más famoso de todos los barcos de todos los países del mundo, sin lugar a dudas. El plan de combate del almirante Holland sufrió un revés. Esperaba derrotar a los alemanes en la boca del estrecho de Dinamarca, disponiendo su flotilla en posición de T para presentarles el costado y disparar con toda su artillería. Pero los británicos perdieron el contacto con el enemigo durante la noche y por la mañana no los avistaron. Los alemanes les habían burlado. Los alemanes se hicieron por azar con una ventaja táctica que los marineros llevaban tratando de conseguir desde los tiempos de Nelson. Pero ahora era el enemigo el que formaba la T, lo que significaba que el Bismarck podía disparar con todos sus cañones, mientras que los británicos solo podían disparar con sus torres proeles. Pero eso no arredró a los británicos. El Hood era la máxima representación del poder naval. A las 5:52 de la mañana, a 14 millas de los alemanes, el Hood es el primero en abrir fuego. Sus proyectiles caen cerca de la banda de estribor del Prince Eugene. Le sigue rápidamente una andanada del Prince of Wales. Los proyectiles británicos fallan el blanco y caen estrepitosamente al mar. Enormes columnas de agua rodean el barco alemán, mientras el almirante Lungen retiene su fuego. Todos estábamos en nuestros puestos aguardando la orden de disparar. La situación era insoportable, nos estaban atacando y no entendíamos por qué no devolvíamos el fuego.
Para Lutyens, su misión no era combatir contra barcos de guerra, sino destruir el comercio. Si se averiaba, tendría que regresar a puerto y su misión habría terminado. Los británicos mantenían el fuego. Los proyectiles silbaban cerca de los barcos alemanes a más de 3.000 kilómetros por hora. Pero Lutyens aún rehusaba contestar al ataque. Finalmente, el capitán Lindemann dijo: «No permitiré que hundan mi barco sin mover un dedo». Entonces, el Bismarck empezó a disparar contra el enemigo. Sus mortíferos proyectiles de casi 1 tonelada volaron hacia el Hood. Alemania había desatado al fin la furia del barco más poderoso del mundo. 14 de febrero de 1939, Hamburgo, Alemania. Es un día glorioso para el Tercer Reich. El más grande barco de Hitler es bautizado. Se trata del acorazado Bismarck. La prensa alemana proclama con orgullo que el inmenso barco pesa 35.000 toneladas, el límite legal establecido por los tratados navales internacionales tras la Primera Guerra Mundial. Pero lo que no saben es que el Bismarck pesa en realidad 50.000 toneladas. Cuando vimos al Bismarck en Hamburgo, nos quedamos muy sorprendidos por su gran tamaño. Algunos componentes del acorazado tenían hasta 3 pisos de altura. Nunca he visto un barco tan impresionante. Tenía 250 metros de eslora. Los costados iban protegidos por planchas de 330 milímetros de espesor. Su manga de 36 metros hacía de él una magnífica plataforma estable para sus 8 cañones de 380 milímetros. Estaba feliz de volver a bordo de un barco como aquel, no solo por ir en un barco grande, sino porque este, en cuestión, era el mayor de todos. Representaba todo un símbolo de poder. El 18 de mayo de 1941, el Bismarck sale de puerto en secreto, dando comienzo al llamado Ejercicio Rin. Pero 3 días más tarde, un Spitfire de la RAF fotografía al acorazado cerca de Bergen, Noruega. La Royal Navy envía rápidamente al acorazado Prince of Wales y al mayor buque de guerra británico, el HMS Hood. En 1920, el Hood era el barco más largo y rápido del mundo. Su eslora era de 262 metros y pesaba 48.000 toneladas. Tanto el Hood como el Bismarck estaban armados con 8 cañones de 380 milímetros que lanzaban proyectiles de 770 kilos a más de 15 millas náuticas. Pero los nuevos cañones del Bismarck podían disparar 3 veces por minuto, los del Hood solo 2. La diferencia estaba en el blindaje. El Bismarck era un acorazado bien protegido, mientras que el Hood era un crucero de batalla y había sido construido para ser veloz. Fue diseñado para cazar y hundir cruceros enemigos, nunca para enfrentarse a acorazados en combate. El blindaje de la cubierta del Hood no sobrepasaba los 76 milímetros. Si los proyectiles caían en ángulo sobre ella, podían penetrarla y explotar en el interior. Se decía que iban a reforzarla, que se iba a fortalecer el blindaje de cubierta, pero desgraciadamente estalló la guerra y no hubo tiempo para nada. Ahora, el 24 de mayo de 1941, el Hood y el Bismarck abrían fuego uno contra otro. Al disparar a aquellos enormes cañones, todo el barco temblaba. No paraba de pensar que en cualquier momento acabarían arrojándome al agua. Era increíble, los cañones eran muy poderosos. El Hood y el Prince of Wales están aquí. El Bismarck y el Prince Eugene aquí, a 13 millas.
Conscientes del peligro de que los proyectiles cayeran verticalmente sobre el Hood, los británicos fuerzan a los artilleros alemanes a disparar con una trayectoria plana. Así, los proyectiles impactarían contra el casco del Hood de 300 milímetros de espesor en lugar de contra la delgada cubierta. La primera andanada del Bismarck falla, explotando cerca de la banda de estribor del Hood. El Bismarck dispara de nuevo. Los artilleros alemanes afinan su puntería con mortal eficacia. A los 4 minutos de comenzar la batalla, los alemanes dan en el blanco. Un proyectil penetra en un pañol de municiones del Hood, haciendo explotar los proyectiles antiaéreos de 102 milímetros. Una tormenta de fuego despedaza a los hombres de cubierta. Desde la plataforma del compás, el punto más elevado del puente del Hood, Ted Bridge presencia la carnicería. El proyectil penetró por la base de uno de los palos mayores e incendió un pañol repleto de proyectiles de 102 milímetros. Aquello provocó una gran explosión, originando un auténtico infierno. Y muchos murieron. Otro proyectil cayó cerca de su torre principal. La situación se volvió desesperada. A 8 millas, el almirante Holland ordenó virar todo a babor para presentar el costado al enemigo y abrir fuego contra él. En ese momento, el almirante Holland creyó que se había acercado lo suficiente para evitar los proyectiles que cayeran verticalmente. Pero Holland había calculado mal. Y el Bismarck disparó sus 8 cañones de 380 milímetros con sus telémetros fijados en el Hood. Las tremendas explosiones hacían que el barco se balanceara en el agua debido a la fuerza del retroceso. Si conseguíamos dar en el blanco, le causaríamos un daño terrible. «20 segundos después de su lanzamiento, un único proyectil de 77 kilos cayó justo en el centro del Hood. Penetró hasta las entrañas del barco, haciendo estallar uno de los pañoles de munición principales. Los marineros del Prince of Wales contemplaron con horror cómo una llamarada surgía de la cubierta del Hood. La gran cantidad de pólvora de pañol hizo que se produjera una deflagración. Fue como una gigantesca bengala ardiendo en un espacio cerrado. A continuación, una tremenda explosión dobló el casco, haciendo que el poderoso barco se retorciera y finalmente se partiera en dos. La proa se irguió casi verticalmente en el aire mientras se hundía la sección central. Se alzó unos 30 o 40 grados, creo. Entonces supimos que el barco no regresaría jamás. Pero no hubo orden de abandonarlo. No fue necesario. Ted Bridge y los hombres de la plataforma del compás trataron de escapar. El alférez de navío estaba delante de mí. Y recuerdo que el jefe de navegación, que se llamaba Warren, se echó a un lado para dejarme pasar y salí. Nunca lo olvidaré. Desde la distancia, los alemanes contemplaban al adversario abatido. El barco se partió en dos.
Estábamos convencidos de que una explosión de esa clase habría acabado con la vida de toda la tripulación. Mientras el Hood se sumergía, su primera torre disparó por última vez antes de que el barco se hundiera para siempre. Me las arreglé para salir por la puerta de estribor de la plataforma del compás y bajé por la escalera hasta el puente del Almirante, que estaba justo debajo. Iba por la mitad de la escalera cuando de pronto me encontré al nivel del agua, que empezó a arrastrarme hacia abajo. Briggs fue hundiéndose cada vez más junto con el barco. En aquellos momentos creí sinceramente que estaba todo perdido. Pero de repente pareció como si me empujaran a la superficie. Cuando salí, miré a mi alrededor y allí estaba el barco. A unos 50 metros de mí. Así. Me entró el pánico y traté de nadar lo más rápido que pude. Cuando miré hacia atrás, ya se había hundido. Había fuego en el agua. Solo conseguimos salir a la superficie 3 de nosotros. Los otros 1418 perecieron. Cuando supimos que el Hood se estaba hundiendo, empezamos a celebrarlo. Pero luego nos quedamos horrorizados al pensar en lo que estaba ocurriendo. Nos dimos cuenta de que los marineros que iban a bordo del Hood debían haber sufrido una muerte terrible debido a la explosión. En menos de 10 minutos, los gigantescos cañones del Bismarck habían destruido al HMS Hood, el orgullo de la Marina Británica. Fue una victoria sorprendente. Ahora, el Bismarck dirige su atención hacia el Prince of Wales. Con la pérdida del buque insignia, los británicos se encontraron de pronto ante una situación muy vulnerable. El HMS Prince of Wales se encontraba solo, y al ser un barco nuevo, la tripulación tuvo que afrontar varios problemas mecánicos. El Prince of Wales poseía 10 cañones de 356 milímetros, pero 8 de ellos estaban alojados en 2 torres cuádruples que no habían sido probadas todavía y funcionaban mal. El Bismarck y el Prince Eugene están aquí, el Prince of Wales aquí, justo a 8 millas. El capitán del Prince of Wales, John Leach, ordena un fuerte viraje a estribor para evitar el casco del Hood. Entonces el Bismarck y el Prince Eugene dirigen sus cañones contra el barco británico. Para los alemanes era muy sencillo pasar de un blanco a otro. Con un pequeño cambio de sus telémetros, apuntaron directamente al Prince of Wales. La estrategia alemana era sencilla: hacer que sus disparos llovieran sobre el objetivo. El Bismarck y el Prince of Wales dispararon rápidamente su armamento principal y secundario. Los resultados fueron devastadores. El primer disparo alcanzó la plataforma de la aguja y mató a todos los que allí se encontraban, excepto a Leach y a otros 2. La segunda ráfaga alcanzó una torre de dirección de tiro justo detrás de la aguja. La siguiente acertó al barco, bajo la grúa del avión y en la cubierta. 3 proyectiles más le alcanzaron bajo la línea de flotación. El buque británico no podía hacer frente al fulminante ataque alemán. Los impactos recibidos eran muy graves. Sus cañones estaban atascados y habían muerto 14 hombres. A decir verdad, no tenían capacidad para enfrentarse a 2 unidades alemanas decididas y en posición. Después de disparar 25 andanadas, el Prince of Wales está tocado y se retira al sureste. El almirante Lutyens, a bordo del Bismarck, decide no ir tras él. Su acorazado ha sufrido 3 impactos por parte del Prince of Wales. 2.000 toneladas de agua inundan los compartimentos de proa y sus depósitos de fuel han sido perforados, perdiendo mucho combustible.
Lutyens debe dirigirse a puerto para reparar los daños. A las 18:14 del 24 de mayo de 1941, el Bismarck se separa del Prince Eugene y se dirige hacia las costas de la Francia ocupada por los nazis. El Bismarck puso rumbo al oeste, y esta fue la última vez que lo vimos. Para la Royal Navy, la pérdida del Hood fue devastadora, pero la tragedia motivó aún más a sus soldados. Con gran determinación decidieron lanzarse al ataque para vengar al Hood. Cualquier arma de la que dispusieran en su arsenal, incluso un grupo de torpederos anticuados, serviría para hundir al Bismarck. La reacción en Gran Bretaña tras la pérdida del Hood fue una mezcla de rabia y deseo de venganza. Provocó un profundo impacto. Se trataba del orgullo de la Royal Navy, un barco invencible, el poderoso Hood. El efecto que causó en la moral británica fue demoledor. Los británicos respondieron inmediatamente y con decisión. El primer ministro Winston Churchill dijo entonces: hay que hundir al Bismarck a toda costa. Evidentemente, todos queríamos vengar al Hood. Todos los barcos de la Marina, desde el más pequeño hasta el más grande. Queríamos vengarlo. Y eso es lo que nos dispusimos a hacer. Horas después del hundimiento del Hood, casi todos los barcos del Atlántico Norte fueron enviados a reforzar la flota del almirante John Tobey. El Bismarck se encontraba ahora a 2000 millas de Francia. El maltrecho Prince of Wales seguía al Bismarck junto a los cruceros Norfolk y Suffolk. El mismo Tobey estaba al mando de la operación desde otro barco, el King George. Su grupo de combate se encontraba a 300 millas al este del Bismarck. Un destacamento conocido como Fuerza H se acercaba por el sur. A unas horas de alcanzar al Bismarck, Tobey decidió que su mejor arma para contraatacar serían los aviones torpederos. 26 de mayo, 11:30 de la noche. En esa latitud norte aún hay luz, y la Fleet Air Arm aprovecha para lanzar una escuadrilla de torpederos Swordfish desde el portaaviones Victorious. Con una velocidad de crucero de 135 km por hora, el Swordfish usaba un primitivo sistema de radar para acercarse al Bismarck. Construido por la Fairey Aviation Company en 1934, el Swordfish era conocido por el apodo de Stringback, bolsa de malla. Era un avión ligero de estructura metálica recubierto de lona y llevaba una tripulación compuesta por piloto, observador y artillero posterior. Además, al ser biplano, poseía una gran sustentación que le permitía despegar en el corto espacio de las cubiertas de los portaaviones. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se consideraba que el Swordfish era un avión que había quedado obsoleto. Puede que estuviera anticuado, pero era el mejor. Era muy maniobrable, incluso a bajas velocidades. Podía volar a unos 110 kilómetros por hora y aún así no representaba problemas en su manejo. El armamento principal del avión era un torpedo Mark XII de 457 milímetros, con una potente carga explosiva de 175 kilos de TNT. El año anterior, el Swordfish había hundido 5 acorazados en la bahía de Tarento, Italia, contribuyendo a validar los nuevos conceptos de guerra naval. Los aviones eran capaces de vencer a los acorazados. Ahora, una escuadrilla de 8 Swordfish se dirigía al Bismarck. La escuadrilla se dividió en 3 grupos. Volando en fila india, picaron hasta 60 metros de la superficie, acercándose al objetivo y desplegándose después en paralelo para dividir el fuego antiaéreo. Cuando los biplanos se acercaron, el monstruo de acero comenzó a disparar contra ellos sus 52 cañones y ametralladoras. Toda la artillería antiaérea del barco creó una barrera de plomo para frenar a los anticuados biplanos. Pero esto no impidió que siguieran acercándose al acorazado, con la esperanza de lanzar un torpedo que le asestara un golpe efectivo.
Los marinos alemanes usaron una táctica muy inteligente. Dispararon el armamento principal al mar, creando una enorme barrera de agua frente a los pequeños biplanos. Pero los valientes aviadores de los Swordfish prosiguieron su ataque a 20 metros sobre las olas. Volaban tan bajo y lento que los artilleros del Bismarck no podían apuntarles. Los pilotos de los Swordfish apretaron los disparadores de los torpedos. Y los Mark XII cayeron al agua. Se dirigían a una velocidad de 40 nudos contra el acorazado alemán. Los aviones torpederos británicos comenzaron a atacarnos. Entonces nuestro capitán ordenó hacer muchos virajes bruscos para evitar los torpedos. El Bismarck esquivó la primera andanada. Pero entonces un Swordfish pilotado por el teniente Percy Yick, en el que volaban el artillero Lee Sayer y el navegante VK Norfolk, le lanzó su torpedo. Enormes columnas de agua se levantaron a ambos lados del Bismarck. Un torpedo explotó contra el cinturón blindado. La enorme explosión nos derribó e hizo que se activaran las válvulas de parada de las turbinas. Teníamos que darnos prisa en volver a poner en marcha los motores. Durante el ataque, el contramaestre Kurt Kirchberg salió despedido hacia la catapulta de los aviones y murió. El Bismarck había sufrido su primera baja. Pero el torpedo solo alcanzó el grueso cinturón blindado e hizo muy poco daño a la estructura. Tras lanzar su único torpedo, los Swordfish se ocultaron entre las nubes y regresaron a su portaaviones. No obstante, los aviadores habían dejado un mensaje. Mientras el Bismarck permanezca a la vista, Toby continuará lanzando ataques aéreos. A bordo del Bismarck, el almirante Lutyens tenía una única preocupación: sacudirse los barcos británicos de su popa. Lutyens sabía que los barcos enemigos navegaban en zigzag para evitar posibles ataques de los submarinos alemanes. Cuando estuvo lejos del enemigo, el Bismarck hizo un fuerte viraje a estribor, volviendo sobre su propia estela. Los británicos perdieron el contacto por radar y rebasaron al barco alemán. Durante unas horas, los operadores británicos de radar se afanaron por restablecer el contacto, aunque sin éxito. A las 5 de la mañana, 24 horas después del hundimiento del Hood, los cruceros enviaron un escueto mensaje a Toby: perdido contacto con el enemigo. El Bismarck y Lutyens habían desaparecido. Toby volvió entonces sobre sus pasos. Era como si los dos animales estuvieran jugando una partida de ajedrez y, por ahora, ganaba Lutyens. Estábamos muy desanimados. Y me refiero a todos nosotros, desde el último marinero hasta los almirantes. Nos sentíamos muy mal, porque habíamos perdido al Bismarck. A bordo del acorazado alemán, la tripulación confía en que por la mañana estarán a 200 millas de Francia, dentro del radio de acción de la Luftwaffe. Desesperado por restablecer el contacto, el almirante Toby envía a los hidroaviones de reconocimiento PBI Catalina. Son aviones norteamericanos prestados a los británicos para ayudarles en su esfuerzo bélico. Su increíble radio de acción de 400 kilómetros los hace ideales para el reconocimiento a larga distancia. Peinan el mar durante horas y a las 10:30 de la mañana, 36 horas después de haber perdido el contacto, un Catalina divisa un punto oscuro moviéndose en el agua. Por fin, el Bismarck ha sido encontrado. El Bismarck fue descubierto aquí, a 700 millas de la costa francesa. El grupo del almirante Toby se encuentra aquí, a 130 millas al norte.
Toby debe conseguir que el Bismarck aminore su marcha para tenerlo a su alcance. El grupo conocido como Fuerza H navega a toda máquina desde el sur con el portaaviones Ark Royal. Se mantiene en una posición perfecta para esta misión. 26 de mayo de 1941, 7 de la tarde. 8 horas después de encontrar al Bismarck, 15 Swordfish torpederos del Ark Royal se dirigen hacia el acorazado alemán. El teniente John Jock Moffat pilotaba uno de aquellos biplanos. Nos dijeron que fuéramos tras él y le lanzáramos todos los torpedos necesarios para hundirlo. Moffat y su grupo salen de las nubes y descienden hacia su objetivo. Cuando vi el Bismarck a estribor, situado a tan solo unas 2 millas, mi primera impresión fue que era un barco imponente. La escuadrilla de Moffat, compuesta por 3 Swordfish, se aproxima a 185 kilómetros por hora. De repente, a 1800 metros, se desató el infierno. Los artilleros antiaéreos del Bismarck disparan desesperadamente al cielo. Sabía lo que iba a suceder y me entró el pánico. Creí que la única manera de sobrevivir era volar lo más bajo y lo más cerca posible del barco. Mi única esperanza es que no pudieran inclinar lo suficiente los cañones como para poder alcanzarme. Moffat se acercó a 2000 metros y se preparó para lanzar el torpedo. De repente oí una voz que me gritaba: «Todavía no, Jock». Era mi observador. Yo no entendía por qué y le pregunté qué pasaba. Pero él me seguía diciendo que no lanzara todavía. Entonces volví la cabeza hacia la derecha y miré por el rabillo del ojo. Vi a mi compañero colgado, fuera del avión, con el trasero al aire. De hecho, no sé cómo lo hizo, pero estaba literalmente colgado del avión, con la cabeza justo por debajo del fuselaje. Seguía gritando: «Todavía no, todavía no». Y entonces supe por qué. Con la mar tan picada, el observador de Moffat sabía que si el torpedo daba contra la cresta de una ola, se desviaría de su curso. Como solo disponían de un torpedo, tenían que hacer que éste acertara. Por eso, iba colgado boca abajo para ver las olas en espera del momento oportuno. Si disparábamos el torpedo sin que tuviera que atravesar una ola, entonces tendríamos más posibilidades de darle. Cuando llegamos a ese punto, me gritó por fin que lo lanzara, y así lo hice. Entonces me dijo: «Jock, este da en el blanco». El Bismarck viró bruscamente hacia babor para evitar el torpedo. Fue una maniobra fatal. A los 51 segundos del disparo de Moffat, el torpedo alcanzó al Bismarck en la popa. La violenta explosión abrió un enorme agujero en el casco. La sacudida fue tan fuerte que saltaron los remaches de las mamparas y se oyeron unos ruidos, como si el barco se fuera a desintegrar. Los timones gemelos del Bismarck no estaban blindados y quedaron inutilizables cuando el barco viró 12 grados a babor para evitar el torpedo. Enviaron 2 buceadores para arreglar el mecanismo del timón y desatascarlo. Pero el agua entraba muy deprisa por aquel enorme agujero, así que tuvieron que volver. El Swordfish había causado graves daños al poderoso acorazado. Con los timones inutilizados, el Bismarck solo podía dirigirse hacia el adversario. Hicimos todo lo que pudimos por reconducir el barco, pero estábamos completamente solos, rodeados de enemigos.
El almirante Lutyens envió este mensaje a Berlín: barco ingobernable, lucharemos hasta acabar la munición. Larga vida al Führer. La flota de superficie británica se aproxima al acorazado para rematarlo. Por fin tenían la oportunidad de vengar al Hood, y los británicos entraron en acción seguros de que podían conseguirlo. A bordo del King George, el almirante de la flota, John Toby, estudia su próxima táctica. Su objetivo: forzar al barco alemán acorralado a dividir su fuego entre varios blancos y luego presentar el costado de los suyos para disparar con toda su potencia de fuego. Los acorazados Rodney y King George se acercan hasta situarse a 12 millas del Bismarck. A las 8:47 de la mañana, los cañones de 406 milímetros del Rodney abren fuego. Después, los del King George. Una lluvia de proyectiles cae alrededor del Bismarck. Los tripulantes británicos colocan algodón en sus oídos para amortiguar el ruido de los cañones, pero sus gargantas se abrasan al respirar el humo de la pólvora. El barco alemán comienza a devolver el fuego. Lo primero que hizo Lutyens fue abrir fuego contra el acorazado Rodney. Sabía que, al igual que el Hood, era un barco anticuado y si lo destruía, disminuiría el número de atacantes. Pero ninguno alcanza su objetivo. A cada disparo, los artilleros ajustan sus telémetros. Sin embargo, con los timones atascados, el Bismarck no puede maniobrar y resulta un blanco fácil. El Rodney alcanza al Bismarck por primera vez a las 9:02 de la mañana. Los británicos conocen la distancia y disparan con toda su artillería. Disparábamos la artillería de costado, nada menos que 10 cañones de 356 milímetros disparando a la vez. Y no existe ningún barco que sea capaz de soportar semejantes impactos. Los cruceros británicos Norfolk y Dorset se unen a la refriega. El Bismarck está rodeado por las columnas de agua que levantan los proyectiles. La metralla caía como granizo a través de los conductos de aire del barco. Las granadas impactaban violentamente contra nosotros, una tras otra. Los cañones del King George acertaron en un punto crítico del Bismarck. Un disparo alcanzó la torre de control de artillería y también la batería principal. Se oían los gritos de los hombres, quemados por el vapor de azufre. El acorazado alemán se convirtió en un auténtico infierno. Disparó una andanada final, pero a las 9:31 de la mañana, sus cañones enmudecieron para siempre. Cuando los cañones del Bismarck cesaron su fuego, los proyectiles enemigos nos caían por todas partes, destrozando secciones enteras del barco. Al final, incluso sentimos cierta pena, porque sabíamos que ya no volvería a disparar jamás. Los barcos de Toby dispararon unos 2.800 proyectiles. 400 de ellos redujeron al Bismarck a una masa informe de hierro y fuego. Pero el gran acorazado, con su bandera aún ondeando, seguía a flote. A las 10:21 Toby ordenó el cese del fuego. El crucero Dorset se encargaría de hundir al Bismarck con torpedos. Pero el mando del acorazado alemán tenía otros planes.
Nos anunciaron por megafonía que se iban a poner cargas explosivas y que abriríamos las válvulas para hundirlo. Íbamos a abandonar el barco. Pero antes de que las cargas hicieran su efecto, el Dorsetshire disparó 3 torpedos de 533 milímetros contra el Bismarck. A las 10:39, el acorazado se hundió por la popa. Los Swarthies acudieron al combate, pero debido al intenso fuego artillero, no pudieron intervenir. Jock Moffat sobrevoló el escenario de la batalla. Presencié una escena que se repitió en mi memoria durante días. Aquellos imponentes marineros asomando la cabeza entre las olas. No era un espectáculo agradable. Cuando volvimos al portaaviones, no estábamos contentos, ni mucho menos, porque aquellos infortunados eran marineros como nosotros y estaban al filo de la muerte. De los 2.092 tripulantes del Bismarck, solo se salvaron 115. Entre los fallecidos estaban el almirante Luyens y el capitán Lindemann. La única misión de guerra del Bismarck duró 215 horas. Demostró ser un temible enemigo para los barcos de superficie. Finalmente, unos valerosos aviadores británicos, pilotando unos biplanos anticuados, demostraron que los acorazados eran vulnerables al poder aéreo. La época de los acorazados había llegado a su fin. Aunque los submarinos alemanes, los U-Boot, siguieron atacando a los convoyes aliados, Hitler no volvió a permitir que su flota de superficie saliera al Atlántico Norte. El trágico final del Bismarck significó que, a partir de entonces, el mar estaría vigilado desde el cielo.